Hay una pregunta que los historiadores llevan 2000 años discutiendo. No es cómo lo mataron. No es quién dio el primer golpe. No es si lo traicionaron o si él mismo construyó las condiciones para que eso ocurriera. La pregunta es más simple que todo eso, y al mismo tiempo más perturbadora. ¿Qué dijo? Julio César recibió 23 puñaladas en menos de 3 minutos. 23. De 60 hombres que rodearon al individuo más poderoso del mundo conocido, al conquistador de la Galia, al hombre que había cruzado el Rubicón y ganado una guerra civil, al dictador vitalicio de Roma, al hombre al que algunos ya llamaban Dios en vida, y lo convirtieron en un cadáver sobre el suelo de mármol. Algunos de esos golpes los esquivó, algunos los bloqueó con las manos. Hay registros que dicen que peleó, que no simplemente se rindió a los golpes, que intentó sobrevivir hasta que ya no pudo. Y en algún momento durante esos 3 minutos más oscuros de la historia de Roma, en medio del caos, el polvo, el humo de las antorchas, las togas manchadas de rojo, el sonido de hierro contra carne, en algún momento de todo eso, Julio César abrió la boca y dijo algo, pero ninguna fuente antigua se pone de acuerdo en qué fue. Y ese desacuerdo, esa pequeña grieta en el registro histórico, esa fractura que lleva 2000 años sin cerrarse del todo, esconde algo mucho más oscuro y mucho más humano de lo que parece a primera vista. Esta noche vamos a seguir ese rastro hasta el final. Desde las primeras horas del amanecer del 15 de marzo del año 44 a.C., cuando los conspiradores afilaban sus dagas y esperaban, hasta el momento exacto en que un hombre que había conquistado la mitad del mundo conocido abrió la boca por última vez, y lo que encontramos al final de ese camino no es lo que nadie esperaba. Todo el mundo conoce la versión corta de esta historia. César fue al Senado, lo apuñalaron, murió, fin. Esa versión tarda aproximadamente 15 segundos en contarse. Y durante 2000 años ha sido suficiente para la mayoría de la gente. Pero esa versión omite las piezas que hacen que la historia no tenga ningún sentido. Omite las advertencias que César recibió y eligió ignorar. Omite la conversación que tuvo la noche anterior sobre la mejor manera de morir. Omite el rollo de papiro que llevaba en la mano cuando entró al Senado, que contenía todos los detalles del complot y que nunca abrió. Omite los 3 minutos de resistencia que las fuentes históricas mencionan y que nadie suele contar. Y sobre todo, omite la pregunta que más importa. ¿Qué significan realmente las palabras que se le atribuyen? Porque hay 2 versiones, una en griego, una en latín. Y son tan distintas entre sí, apuntan a ideas tan diferentes sobre el estado de ánimo de César en ese momento, que es imposible que ambas sean verdaderas, a menos que la respuesta sea mucho más incómoda que elegir entre una y otra. A menos que la respuesta sea que ninguna sea completamente verdadera, y que eso por sí mismo revele algo sobre cómo funciona la historia. Cómo los hombres que registran los eventos de su tiempo tienden a escribir no lo que ocurrió exactamente, sino lo que necesitan que haya ocurrido, lo que la historia necesita que haya dicho ese hombre en ese momento. Esta noche vamos a recorrer todo el camino, no el mito de César que ya conoces, el hombre, el político que empezó sin dinero y llegó al punto más alto que cualquier romano había alcanzado, el general que perdonó a sus enemigos cuando la lógica militar decía que debería haberlos destruido. El conquistador que, al final, no pudo conquistar la sala más pequeña y más peligrosa de Roma. Y cuando lleguemos al momento en que las dagas entran, vamos a tener todo el contexto necesario para entender lo que dijo, o lo que eligió no decir. ¿Y por qué todavía importa? Para entender lo que César dijo en sus últimos momentos, hay que entender quién era César realmente. No el dictador, no el general, el hombre que existió antes de que el poder lo transformara en una institución. Gayo Julio César nació alrededor del año 100 a.C. en una familia que tenía mucho apellido y poco dinero. Los Julios se remontaban, según la tradición familiar, a Eneas, el héroe troyano, y a través de él, a Venus misma. En Roma, los nombres importaban tanto como el dinero, a veces más. Y el nombre Julio abría puertas, pero las puertas que abría no incluían las más importantes. El clan Julio era patricio,
de la vieja aristocracia, pero había perdido influencia y riqueza con las décadas. En el mundo político romano del siglo I a.C., pertenecer a una familia patricia venida a menos era casi peor que ser completamente plebeyo. Las expectativas sociales existían. Los recursos para cumplirlas, no. Y los demás miembros de la aristocracia tenían una forma muy romana de recordarte exactamente dónde estabas parado. César lo entendió desde joven. Entendió algo que la mayoría de los políticos romanos de su generación nunca llegaron a comprender del todo. El poder en Roma tenía dos caminos. El camino oficial, el de las magistraturas, los cargos, los títulos, las elecciones en el foro, era el camino que la aristocracia controlaba. Llegabas hasta donde te dejaban llegar. El segundo camino era más peligroso y más efectivo. Era el camino del pueblo, no de los senadores, no de las familias ricas que se turnaban el poder. Del pueblo de Roma, los vendedores del mercado, los artesanos, los soldados que volvían de las guerras sin tierra donde vivir, los ciudadanos de los barrios que nunca habían pisado una villa pero que tenían voto. César eligió el segundo camino. Y lo eligió con una claridad estratégica que sus enemigos nunca le reconocieron en vida, pero que 2000 años de historia le han tenido que conceder. Desde los primeros años de su carrera política, César hizo algo que los aristócratas romanos consideraban casi una violación del orden natural. Se mezcló con la gente común, habló con ellos, los miró a los ojos. Actuó como si sus problemas importaran. No solamente actuó. Los problemas del pueblo romano importaban en sus cálculos políticos de una manera real, medible, que producía resultados. Promovió leyes de distribución de tierras cuando los veteranos volvían de las guerras sin nada. Impulsó la distribución de grano a precio subsidiado cuando los pobres pasaban hambre. Amplió la ciudadanía romana a provincias que llevaban décadas reclamándola. Para la vieja guardia del Senado, cada uno de esos gestos era una alarma. No porque fueran malas políticas, en muchos casos eran exactamente lo que Roma necesitaba, sino porque un hombre que le daba al pueblo lo que el Senado había prometido y nunca entregado, era exactamente el tipo de hombre que ese Senado no podía controlar. Consiguió el consulado, el cargo más alto de la República Romana, el año 59 a.C. Lo consiguió de la manera más característica de César, haciendo alianzas con los dos hombres más poderosos de Roma, Pompeyo el Grande y Marco Craso, formando el llamado Primer Triunvirato, que no era oficialmente nada, pero en la práctica era casi todo. Y luego consiguió lo que realmente quería, el mando militar sobre las provincias de la Galia. Lo que sucedió durante los siguientes 8 años cambió Roma de maneras que nadie había anticipado. César no simplemente administró la Galia como gobernador, la conquistó, tribe a tribu, campaña a campaña, en condiciones que cualquier general moderno consideraría imposibles. Cruzó el Rin hacia territorio germánico, algo que ningún romano había hecho antes. Cruzó el Canal de la Mancha e invadió Britania, la isla al norte del mundo conocido, 2 veces. Combatió a los belgas, a los helvecios, a los nervios, a los arvernos bajo el mando de Vercingetorix, el líder galo más brillante que Roma había enfrentado. Y ganó. Siempre ganó. No sin pérdidas, no sin derrotas tácticas en el camino. Pero al final de cada campaña César ganó. Lo que el Senado no había calculado cuando le dio ese mando era el efecto que 8 años de victorias tendrían sobre las legiones. Un ejército que gana se vuelve leal a quien lo lleva a ganar. No leal a una institución abstracta, no leal a una constitución escrita en pergamino. Leal al hombre que los conoce por nombre, que come la misma comida que ellos, que duerme en el mismo campamento, que aparece en el frente de la batalla cuando todo está saliendo mal. Eso fue lo que César construyó durante 8 años en la Galia, un ejército que era suyo, no de Roma, suyo. Y eso, más que cualquier discurso político, más que cualquier ley promovida en el Senado, fue lo que asustó a sus enemigos de una manera que no podían ignorar. El año 49 a.C. marcó el punto de no retorno. El Senado, respaldado por Pompeyo, que había dejado de ser aliado de César y se había convertido en su principal rival, tomó una decisión. Le ordenaron regresar a Roma, sin ejército, como ciudadano privado, sin el mando que lo protegía de cualquier proceso legal,
César entendió perfectamente lo que esa orden significaba. Sin el ejército era vulnerable. Sus enemigos en el Senado tenían años acumulando resentimientos, acusaciones, cargos que podían presentar en cuanto cruzara el umbral de Roma como simple ciudadano. La intención era procesarlo, destruirlo políticamente, posiblemente enviarlo al exilio o algo peor. César se detuvo en la orilla norte del Rubicón. Este río marcaba la frontera entre la provincia Galia Cisalpina, donde tenía mando legal, y el territorio de Italia, donde ningún general romano podía entrar con sus tropas. La ley era absolutamente clara. Cruzar el Rubicón con un ejército armado equivalía a una declaración de guerra civil. Era el acto que destruiría a la República o a él, y en ese momento nadie sabía con certeza cuál de las dos opciones era más probable. Los relatos que sobrevivieron describen a César parado en esa orilla durante un tiempo que sus compañeros describieron como angustiosamente largo. Pensando, calculando, midiendo lo que dejaba atrás contra lo que podía conseguir. Y luego cruzó. Las fuentes históricas no se ponen de acuerdo sobre qué dijo en ese momento. Algunas registran la frase que se ha hecho famosa: la suerte está echada. Otras dicen que usó una frase griega que significaba algo parecido. Ya veremos que con César, las fuentes históricas raras veces se ponen completamente de acuerdo sobre lo que dijo. Ese patrón de desacuerdo, que empieza aquí en el Rubicón, llega a su punto más perturbador en el Senado, el 15 de marzo del año 44. Pero eso viene después. Ahora mismo estamos en el año 49, y César acaba de iniciar una guerra civil. La guerra civil que siguió al cruce del Rubicón fue más rápida de lo que casi nadie esperaba. Pompeyo, que había prometido a sus aliados en el Senado que podría levantar ejércitos con solo golpear el suelo con el pie, descubrió que esa promesa era más poética que real. Las ciudades de Italia no cerraron sus puertas a César, muchas las abrieron. Algunas con entusiasmo, otras con la resignación de quien reconoce que el viento ha cambiado de dirección. Pompeyo y el núcleo del partido senatorial cruzaron el Adriático hacia Grecia para reorganizarse. César los persiguió. Hubo batallas. Algunas las ganó César con facilidad, otras estuvieron mucho más cerca de lo que la versión histórica posterior sugiere. En Dirraquio, en la costa griega, Pompeyo infligió a César una derrota táctica seria que pudo haber cambiado el curso de toda la guerra. Los ayudantes de campo de Pompeyo le recomendaron aprovechar la victoria y perseguir a César. Aplastarlo mientras tenía la iniciativa. Pompeyo eligió no hacerlo. Por razones que los historiadores han debatido durante 2 milenios, decidió consolidar su posición en lugar de perseguir. Fue el error que le costó todo. César reorganizó sus fuerzas, marchó al interior de Grecia, y en Farsalia, en agosto del año 48, derrotó completamente al ejército de Pompeyo en una batalla campal que duró menos de un día. Pompeyo huyó a Egipto. Buscaba refugio en la corte del joven faraón Ptolomeo XIII, cuyo padre había sido aliado de Roma. Lo que encontró fue algo que César nunca le habría hecho. Los consejeros del faraón habían calculado que acoger a Pompeyo implicaba enemistarse con César, que en ese momento parecía imparable, que era más seguro y más rentable eliminar a Pompeyo y presentar esa acción a César como un gesto de buena voluntad. Antes de que Pompeyo pisara la orilla, lo asesinaron. Le cortaron la cabeza. Y cuando la barca de César llegó a Egipto días después, los emisarios del faraón le presentaron la cabeza de su enemigo más poderoso en una bandeja de plata. Los registros dicen que César lloró. Eso sorprende a la gente cuando lo leen por primera vez. ¿Por qué lloraría César ante la muerte de alguien que había pasado años intentando destruirlo? Pompeyo había sido su yerno. Había sido su aliado antes de convertirse en su rival. Habían construido juntos el primer triunvirato que les dio a ambos poder durante años. Y lo que los egipcios habían hecho, más allá de matar a un hombre, había arrebatado a César algo que necesitaba: la oportunidad de decidir él mismo qué hacer con Pompeyo. Porque César tenía un patrón que sus enemigos nunca entendieron bien. Tendía a perdonar. Después de cada victoria, César perdonó a la mayoría de los que habían luchado en su contra. Los reintegró a la vida política, les devolvió sus cargos.
En algunos casos los promovió. Eso no era debilidad, era política calculada. Era el tipo de magnanimidad que construía lealtades donde la violencia solo habría construido resentimientos, al menos en teoría. En la práctica, algunos de los hombres que perdonó serían exactamente los que estarían en ese círculo en la curia de Pompeyo el 15 de marzo del año 44, pero esa ironía todavía falta varios años para revelarse. Primero, hay que entender qué pasó después de Egipto. César pasó varios meses en Egipto. Conoció a Cleopatra Septio, la reina que competía con su hermano por el trono. Fue una relación que fue simultáneamente política, estratégica y personal, de las que cambian el curso de las cosas. Cleopatra tuvo de él un hijo, Cesarión. César completó la guerra civil en los años siguientes, aplastando los últimos focos de resistencia pompeyana en el norte de África y en España. En el año 45 a.C., volvió a Roma como el hombre más poderoso que la República Romana había producido nunca. Y la República ya no era lo mismo que cuando se había ido. Para el año 44 a.C., Julio César era dictador perpetuo. No dictador temporal, como había sido el cargo en tiempos de la República Antigua, cuando se nombraba a alguien dictador por 6 meses durante una crisis y luego renunciaba al poder. Perpetuo, de por vida, sin fecha de expiración. Y en Roma, esa diferencia importaba de una manera que era difícil de exagerar. La República Romana llevaba casi 5 siglos definiéndose a sí misma por el rechazo a la monarquía. El último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio, había sido expulsado en el año 509 a.C., y desde entonces la palabra rex, rey, era en el vocabulario político romano algo parecido a veneno. No se pronunciaba en contextos serios, no se aspiraba públicamente a ella. No se le atribuía a nadie sin intención de destruirlo políticamente. César lo sabía. Llevar 50 años en la política romana significa entender exactamente qué palabras y qué gestos cruzan qué líneas. Por eso nunca pidió el título de rey. Por eso, cuando durante las festividades de las Lupercales su aliado Marco Antonio le ofreció una corona de laurel dorado ante una multitud en el foro, César la rechazó 3 veces, y la multitud aplaudió cada vez que la rechazó. Pero sus enemigos tomaron nota, porque el rechazo en sí mismo no era lo que importaba. Lo que importaba era que la corona había aparecido, que alguien la había fabricado, que alguien la había llevado al foro. Que toda esa escena había sido cuidadosamente preparada para ver cómo reaccionaba la gente, y la gente había aplaudido el rechazo, sí. Pero eso también significaba que había suficiente gente considerando la posibilidad. Había otras señales que sus enemigos acumulaban con cuidado. César usaba con frecuencia vestimenta de color púrpura, el color que desde tiempos inmemoriales estaba asociado a la realeza romana. Había permitido que se erigieran estatuas suyas en los templos de los dioses, lo que en Roma del siglo I era un gesto que situaba a alguien en una categoría entre lo humano y lo divino. Había ordenado que el calendario romano incluyera un mes llamado Julio, el mes de su nacimiento. El mes de Julio, el nombre que todavía hoy usamos para ese mes viene directamente de Julio César, porque Julio César ordenó que así se llamara. Y había algo más que sus enemigos encontraban insoportable, algo menos tangible pero igualmente real, la manera en que César se comportaba en el Senado. Según los registros del periodo, César había empezado a recibir a los senadores sentado cuando ellos se acercaban a saludarlo, en lugar de ponerse de pie como dictaba el protocolo, un gesto pequeño, casi invisible. Pero en Roma del siglo I a.C., los gestos de protocolo eran el lenguaje con el que el poder se comunicaba a sí mismo. Quedarse sentado cuando el Senado en pleno se acercaba a ti era en ese código exactamente lo mismo que sentarse en un trono. Para un grupo de senadores que llevaban años observando, acumulando evidencia, hablando en privado, la ecuación era simple. Aquí hay un hombre que actúa como rey en todo excepto en el título. Y si el título llega algún día, si en algún momento César o sus aliados presentan esa posibilidad de manera formal, la república termina. 500 años de tradición institucional, 500 años del sistema que les da a ellos, a las grandes familias aristocráticas romanas,
su poder y su influencia desaparecen. Lo que resulta llamativo, si uno se detiene a pensarlo con calma, es lo que esos senadores decidieron hacer al respecto. 60 hombres, senadores en su mayoría, hombres de leyes, hombres formados en retórica, en filosofía, en la tradición de Cicerón y los grandes oradores republicanos. Hombres que habían dedicado sus vidas a la idea de que los conflictos se resuelven con argumentos, con votos, con el proceso legal que Roma había construido durante siglos. Y su solución fue meter dagas debajo de las togas. No un juicio político, aunque muchos de ellos habrían podido construir un caso legal. No una coalición para bloquear sus reformas, no un exilio negociado. Dagas. ¿Por qué? Porque sabían algo que no podían admitir en voz alta en el Senado, que con los ejércitos de César detrás de él, con las legiones veteranas de la Galia que habían peleado a su lado durante 8 años y que lo adoraban, ningún proceso legal, ninguna votación, ningún mecanismo institucional de la República tenía posibilidades de funcionar contra él. El poder real en Roma en el año 44 a.C. no estaba en el Senado. Estaba en los campamentos militares donde los soldados de César todavía usaban monedas con su nombre. Y si eso era así, si la República ya no tenía mecanismos reales para frenar a un hombre que controlaba el ejército y el favor del pueblo, entonces ya era demasiado tarde para salvarla por los medios que la República había diseñado para casos como este. La única herramienta que les quedaba era la más antigua, la más personal, la más romana en el sentido más oscuro de lo que eso significaba. El hierro. Hay algo que la historia popular tiende a hacer con los conspiradores del 15 de marzo. Los trata como un grupo homogéneo. Los hombres que mataron a César, los libertadores, como ellos mismos se llamaron. Pero cuando uno se toma el tiempo de mirar quiénes eran realmente los 60 hombres que participaron en la conspiración, lo que encuentra es mucho más complicado y mucho más revelador. Algunos de ellos eran antiguos pompeyanos, hombres que habían peleado contra César en la guerra civil y a quienes César había perdonado generosamente después de la victoria. Hombres como Marco Bruto y Gayo Casio Longino. Brutus había peleado en el bando de Pompeyo en Farsalia. Después de la derrota, César no solo lo perdonó, sino que lo promovió. Le dio cargos importantes. Lo trató con un respeto que iba más allá de la política. Casio había comandado la flota pompeyana en Sicilia. También fue perdonado. También fue integrado al sistema romano posterior a la guerra civil. Para estos hombres, la conspiración tenía un elemento de convicción política genuina, la creencia de que la república era más valiosa que cualquier individuo, por poderoso que fuera, y que si eso requería matar a un hombre al que personalmente le debían la vida, ese era el precio de actuar con coherencia. Marco Bruto es el caso más estudiado porque es el más trágico en el sentido clásico del término. Era un hombre que realmente creía en las ideas que invocaba. Su madre, Servilia, había tenido durante años una relación íntima con César. Algunos historiadores antiguos especularon, aunque sin certeza definitiva, que la relación podría haber sido más que amistad. Bruto había crecido conociendo a César. Había recibido de él favores, protección, oportunidades, y aún así estaba en ese grupo. Casio era diferente. Casio era el estratega, el organizador, el hombre que entendía que las conspiraciones no sobreviven sin estructura. Mientras Bruto llegó a la conspiración por convicción filosófica, Casio llegó por una mezcla de principios republicanos reales y resentimientos personales que nunca disimulaba completamente. Había algo más personal en la rabia de Casio. Había situaciones específicas en que César lo había ignorado. Le había dado menos de lo que Casio sentía que merecía. Había preferido a otros hombres para cargos que Casio consideraba suyos. Eso no invalida su convicción republicana, pero complica la imagen del mártir desinteresado. Luego estaban los otros, los que tenían motivos más turbios, los que participaron porque les convenía política o económicamente. Los que estaban ahí porque alguien de confianza los había invitado y no habían podido negarse sin parecer simpatizantes de César. Los que genuinamente creían en la causa republicana, pero quizás no habrían llegado nunca a tomar un arma si Casio no los hubiera organizado. Y luego estaba el caso más extraordinario de todos,
el hombre que César consideraba uno de sus amigos más cercanos y que estaba en la conspiración desde el principio. Décimo Bruto Albino. No confundirlo con Marco Bruto, son dos personas distintas. Décimo había sido uno de los generales más capaces de César en la Galia. Había comandado la flota en la campaña contra los vénetos en Bretaña. Había dirigido el asedio de Marsella. Era el tipo de oficial que un general recuerda, en quien confía, a quien pone a cargo cuando las cosas se complican. César lo había incluido en su testamento como heredero secundario, en segundo lugar después de Octavio. Si Octavio no aceptaba la herencia, Décimo recibía. Eso no era un gesto vacío. Era el tipo de inclusión que dice, este hombre está en mi círculo interior, confío en él de una manera que va más allá de la utilidad política. Décimo Bruto Albino estaba en la conspiración, desde el principio, y tendría un papel específico en lo que ocurrió la mañana del 15 de marzo. Un papel tan calculado y tan cercano a César, que representa quizás la traición más íntima de todas las que ese día se cometieron. El plan tomó meses en gestarse. Los historiadores que han reconstruido la conspiración basándose en las fuentes antiguas calculan que las primeras conversaciones serias empezaron al menos 6 meses antes del 15 de marzo. Los conspiradores debatieron múltiples opciones: atacar a César en alguna calle de Roma mientras se desplazaba. Se descartó porque era difícil de coordinar y porque César solía ir acompañado de hombres que, aunque no eran guardaespaldas formales, eran físicamente imponentes y leales. Atacarlo en alguno de los espectáculos públicos que frecuentaba también se descartó. Demasiada gente, demasiado espacio abierto, demasiadas posibilidades de que algo fallara o de que la multitud reaccionara de maneras impredecibles. La reunión del Senado era la opción perfecta. Espacio cerrado. Todos los presentes teóricamente desarmados, porque el protocolo prohibía entrar al Senado con armas. Los aliados de César en el mismo lugar, igualmente desarmados, igualmente sorprendidos. Y sobre todo, la posibilidad de que lo que iba a ocurrir pudiera presentarse, al menos en ese primer momento, como algo más que un asesinato. Como un acto del Senado romano, como la República protegiéndose a sí misma. Eligieron el 15 de marzo, los idus de marzo, porque pocos días después, César saldría de Roma en campaña militar hacia el este, para enfrentar al Imperio Parto. Si se iban de Roma, el acceso a él se volvería mucho más complicado. El 15 de marzo era quizás la última oportunidad durante meses. El plan era simple en su estructura y dependía de la coordinación en la ejecución. Alguien se acercaría a César con un pretexto para fijar su posición. Otros lo rodearían en el caos que siguiera. Y todos actuarían simultáneamente para que ninguno pudiera ser identificado como el asesino específico y para que el peso moral del acto quedara distribuido entre todos. Las dagas entrarían en cajas de madera habitualmente usadas para transportar tablillas de escritura. Los gladiadores armados de Décimo Bruto se situarían estratégicamente afuera del edificio por si César intentaba escapar. Y Marco Antonio, el aliado más peligroso de César, el hombre físicamente imponente que era capaz de enfrentar a cualquier grupo de senadores armados, sería interceptado en la entrada por uno de los conspiradores antes de que César llegara. Todo estaba preparado. Faltaba una cosa: que César apareciera. La noche anterior al 15 de marzo fue larga para mucha gente. Para los conspiradores, porque llevaban meses planeando algo que finalmente ocurriría en menos de 12 horas, y la anticipación de un acto violento, sin importar cuánto lo hayas racionalizado, no se parece a ninguna otra experiencia humana. Para Marco Antonio, el cónsul y aliado más cercano de César, porque había rumores, habían llegado cosas a sus oídos, había suficiente tensión en el aire de Roma esa semana para que un hombre con su experiencia política supiera que algo se preparaba, aunque no supiera exactamente qué o cuándo. Y para la esposa de César, Calpurnia. Los romanos no eran supersticiosos de la manera en que a veces se los representa. La religión romana era un sistema práctico, institucional. Los presagios, los sueños proféticos, los auspicios de los augures,
Todo eso formaba parte de un sistema oficial mediante el cual los romanos creían que los dioses podían comunicarse con los vivos y tomaban esa comunicación como información relevante para la toma de decisiones. No era fe en el sentido moderno de la palabra. Era más parecido a lo que hoy llamaríamos inteligencia estratégica, información de origen sobrenatural que había que evaluar junto con la información de origen humano. Y esa noche, los presagios sobre César no eran tranquilizadores. Casi un mes antes, en febrero, César había consultado a un vidente llamado Espurina. Le había presentado un animal para sacrificio y las entrañas del animal, que en la práctica divinatoria romana se examinaban como un mapa del estado del mundo en ese momento, habían producido un resultado preocupante. El corazón del animal no estaba en su lugar habitual en la cavidad torácica. Un animal sin corazón no era un buen presagio para el que lo presentaba. Espurina se lo dijo sin ambigüedades. «Hay peligro para tu vida. Ten cuidado durante los idus de marzo». César escuchó, agradeció el aviso y continuó con sus planes sin modificar nada. La noche del 14 de marzo, Calpurnia tuvo sueños que no podía sacudirse. Los relatos históricos son imprecisos sobre los detalles, como suele ocurrir con los sueños de personas que vivieron hace 2000 años y que solo conocemos a través de fuentes escritas décadas después de los hechos. Pero el contenido general que esas fuentes recogen es coherente. Sueños violentos, visiones de la casa colapsando, imágenes de muerte. La clase de sueños que cuando despiertas no sabes exactamente qué significan, pero sabes que significan algo, y que el algo no es bueno. Al amanecer, Calpurnia le pidió a César que no fuera al Senado ese día. Para sorpresa de muchos que conocen la historia, César al principio accedió. Mandó avisar que estaba indispuesto, que la sesión del Senado tendría que postergarse. Lo que pasó en las siguientes horas es uno de los momentos más estudiados y más debatidos de toda la historia romana, porque lo que ocurrió fue que César cambió de opinión, y el hombre que lo convenció de cambiar de opinión era uno de los conspiradores. Décimo Bruto Albino llegó a la casa de César esa mañana. El historiador Suetonio, que es una de las principales fuentes para los eventos de ese día, describe la escena con una frialdad que resulta aterradora cuando uno entiende todo el contexto. Décimo, que sabía exactamente lo que estaba esperando en el Senado, se presentó ante César con una actitud calmada y razonable. Le dijo que los sueños de Calpurnia eran comprensibles, pero que no debían tomarse como señales literales de peligro. Le dijo que el Senado estaba esperando, que había temas importantes que resolver, que ausentarse ese día, precisamente el día en que el Senado esperaba tratar asuntos urgentes, sería interpretado como debilidad, como miedo. Y luego Décimo tocó el punto que sabía que iba a funcionar. ¿Acaso el hombre que cruzó el Rubicón, el hombre que ganó la guerra civil, el conquistador de la Galia, iba a quedarse en casa por los sueños de su mujer? ¿Qué pensaría Roma de eso? ¿Qué dirían sus enemigos? César se puso la toga. Esa escena, más que cualquier otra de toda la historia, revela algo sobre cómo la vanidad y el sentido del honor pueden convertirse en los instrumentos de la propia destrucción. Décimo lo conocía suficientemente bien. Sabía que la única manera de superar el instinto de supervivencia de un hombre que llevaba décadas sobreviviendo en el ambiente más peligroso de Roma era apelar a algo más fuerte que ese instinto, el miedo a parecer cobarde. Ese miedo a parecer débil, ese sentido de que la imagen de César ante Roma importaba más que cualquier señal de peligro, fue la palanca que movió al hombre más poderoso del mundo hacia su muerte. El camino desde la casa de César hasta la curia de Pompeyo pasaba por el corazón de Roma. En ese camino, un hombre interceptó a César, un hombre cuya identidad las fuentes no registran con claridad. Lo que sí registran es lo que llevaba en la mano, un rollo de papiro enrollado. El hombre se lo entregó a César diciéndole que lo leyera de inmediato, que era urgente, que tenía que ver con él. Los relatos históricos dicen que ese rollo contenía los nombres, los planes, los detalles completos de lo que iba a ocurrir en el Senado, pocas horas después. Alguien lo había redactado. Alguien lo había conseguido que llegara a César. Alguien había tomado el riesgo de intentar advertirle. César tomó el rollo. Lo sostuvo en la mano y no lo abrió.
Llegó al Senado con el rollo todavía enrollado en la mano izquierda. Nadie sabe exactamente por qué. Quizás porque en el camino había demasiada gente saludándolo y no encontró el momento de leer. Quizás porque llevaba semanas recibiendo advertencias y avisos de personas que tenían todo tipo de razones para intentar sembrar desconfianza, y este rollo parecía uno más. Quizás porque era el tipo de hombre que prefería enfrentar las cosas directamente, que tenía una especie de fatalismo práctico que le hacía poco útil leer sobre peligros que no podía evitar sin saber exactamente cuál era el peligro. O quizás era simplemente que estaba distraído, que era una mañana ocupada, que el rollo estaba ahí y se abriría después. Después no llegó. El Senado no se reunía ese día en el edificio principal del foro. El edificio principal estaba en obras porque se construía uno nuevo que llevaría el nombre de César. La sesión se celebraba en la Curia de Pompeyo, un espacio dentro del teatro que Pompeyo había construido décadas antes. El teatro llevaba el nombre del hombre al que César había derrotado. Y dentro del teatro, en el espacio donde se reuniría el Senado, había una estatua de ese mismo hombre. César había decidido dejar esa estatua en pie. Después de la guerra civil, después de la victoria en Farsalia, después de todo lo que habían pasado, César había tenido el poder de borrar cada rastro de Pompeyo del espacio público romano. No lo hizo. La estatua se quedó, como gesto de magnanimidad. Como señal de que César era el tipo de hombre que podía ganar sin necesidad de humillar a los vencidos. Esa estatua tendría su propia ironía antes de que terminara el día. Marco Antonio, el cónsul y aliado más cercano de César, llegó con él esa mañana. Los conspiradores lo sabían. Antonio era un problema, no porque fuera imposible de manejar en el momento del ataque, sino porque era el tipo de hombre que, si estaba presente, podría reaccionar de maneras que desbarataran todo. Era físicamente imponente. Era leal. Y era capaz de violencia rápida y efectiva cuando era necesario. Por eso uno de los conspiradores, Gayo Trebonio, tenía una misión específica ese día: interceptar a Antonio en la entrada, hablar con él de cualquier cosa. Mantenerlo en la calle mientras César entraba solo. Trebonio cumplió. Antonio se quedó fuera, conversando, sin saber que a pocos metros de él su aliado más importante estaba siendo rodeado. César entró. Tomó su silla en el lugar que le correspondía. Los senadores ocuparon sus posiciones, y en ese momento, los hombres que habían pasado meses preparándose para esto intercambiaron las miradas imperceptibles de los que están a punto de ejecutar algo que no tiene vuelta atrás. La señal fue un hombre llamado Tilio Cimbro. Se levantó de su asiento. Caminó hacia César. Le presentó una petición. Le pedía que reconsiderara el exilio de su hermano, un asunto real que podía servir de excusa para acercarse. Era un pretexto. Pero en el teatro del Senado romano, todos los pretextos tienen que tener forma de procedimiento. Otros senadores se levantaron también, se acercaron. Formaron un círculo alrededor de César con la excusa de apoyar la petición de Cimbro. El círculo se fue cerrando, y entonces Cimbro hizo algo que no estaba en ningún protocolo del Senado romano. Tomó la toga de César, la jaló hacia abajo, la dejó caída sobre sus hombros. Era la señal. El primero en actuar fue Publio Casca. Estaba posicionado detrás de César. Sacó la daga de donde la había ocultado bajo la toga y golpeó. Los registros históricos no coinciden en los detalles de ese primer golpe. Algunos dicen que fue en el hombro, otros que en el cuello, algunos que fue un golpe profundo, otros que fue superficial, más un arañazo que una herida verdadera. Lo que sí coinciden en decir es que César reaccionó, se giró. Según algunos relatos, alcanzó a decir el nombre de Casca en ese primer momento. El nombre del hombre que estaba detrás de él, que lo miró a los ojos, que había golpeado. Ese puede haber sido el momento más humano de toda la escena. No una frase histórica, no una declaración de principios, solo el nombre de alguien a quien conocía y que acababa de hacerle daño. Y luego los demás entraron. Hay algo que los relatos históricos mencionan y que a menudo se pasa por alto en la versión popular de los eventos. Muchos de los conspiradores nunca habían matado a nadie, eran senadores. Abogados, filósofos, hombres que habían construido sus carreras con argumentos,
no con armas. Y matar a un hombre con una daga en un espacio cerrado no se parece en nada a lo que la mente de un no combatiente imagina cuando considera teóricamente el acto. Algunos golpearon mal. Algunos se cortaron entre sí en la confusión. Los relatos hablan de senadores que salieron de la curia ese día con heridas en los brazos, en las manos, heridas que se habían hecho accidentalmente unos a otros en el caos de 60 personas intentando clavar hierro en un hombre en un espacio relativamente pequeño. César peleó. Eso sí coincide en casi todas las fuentes. No simplemente recibió los golpes, intentó bloquearlos con las manos. Hay evidencia forense, transmitida por los historiadores que tuvieron acceso a los relatos de los que examinaron el cuerpo, de que sus palmas y sus dedos mostraban heridas defensivas. Las heridas de alguien que intentó atrapar hojas de metal con las manos desnudas, intentó ponerse de pie. Los relatos sugieren que en algún momento llegó a levantarse parcialmente de la silla antes de ser empujado hacia abajo de nuevo por el peso y la cantidad de los atacantes, pero eran 60. Y el espacio se fue achicando. Y cada golpe que conectaba hacía que el siguiente fuera más fácil. Y el cuerpo humano, por poderoso que sea el hombre que lo habita, tiene un límite. Y en algún momento durante ese caos de hierro y sangre y togas manchadas, y el sonido de la curia que se había convertido en algo que no debería poder convertirse el interior de una institución republicana, en algún momento César levantó los ojos y vio a Bruto, Marco Bruto, el hombre a cuya madre César había amado, el hombre al que había perdonado después de que peleó en su contra en la guerra civil. El hombre al que había dado cargos, oportunidades, el tipo de atención que un mentor da a alguien que ha decidido que merece su inversión. Y Bruto levantó la daga. Aquí es donde la historia se complica, y donde se vuelve más honesta de lo que generalmente se presenta. Hay dos tradiciones sobre las últimas palabras de Julio César, dos versiones que han sobrevivido 2 milenios. Y son tan diferentes en lo que implican sobre el estado mental de César en ese momento, sobre lo que sentía, sobre lo que quiso comunicar con sus últimas fuerzas, que no pueden ser ambas verdaderas. Al menos no literalmente. La primera versión es la que casi todo el mundo conoce, la que aparece en películas, la que los libros de texto citan. La que ha producido más citas, más reflexiones filosóficas sobre la traición, más memes, más referencias en conversaciones cotidianas sobre decepciones humanas de todo tipo. Et tu, Brut, en latín. ¿Y tú también, Bruto? Hay un problema con esas palabras. Ninguna fuente antigua las menciona exactamente así. Ningún historiador romano del período, ningún biógrafo que escribió dentro del alcance de la memoria viva de quienes estuvieron presentes ese día, registra esa frase específica. Las escribió William Shakespeare en su obra de teatro Julio César, publicada alrededor del año 1599, 1643 años después de los eventos que describía. Eso no significa necesariamente que César no dijera nada, ni siquiera significa que no dijera algo parecido. Significa que Shakespeare tomó una idea histórica que circulaba en las fuentes que él leyó, la condensó en 3 palabras en latín dramáticamente perfectas para el teatro isabelino, y esas 3 palabras reemplazaron a las fuentes originales en la memoria colectiva de manera tan completa que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que son de Shakespeare y no de César. Son perfectas para lo que hacen. Capturan algo emocionalmente verdadero sobre la traición, aunque no sean históricamente exactas. Y por eso se quedaron. Entonces, ¿qué dicen las fuentes antiguas? ¿Qué escribieron los historiadores que tuvieron acceso a relatos de personas que estuvieron presentes o que hablaron con personas que lo estuvieron? La fuente más detallada y más citada es Suetonio. Gayo Suetonio Tranquilo, historiador y biógrafo romano del siglo I y II de nuestra era. En su obra Vidas de los 12 Césares, Suetonio registra lo que sus fuentes le dijeron sobre las últimas palabras. Y lo que escribe es notable por su cautela. Suetonio dice que, según algunos, César pronunció estas palabras en griego, no en latín, kai su teknon, en español, también tú, hijo, o en una traducción más literal, también tú, muchacho.
La primera pregunta que surge inmediatamente es obvia. Bruto tenía alrededor de 42 años cuando fue uno de los asesinos de César. No era un muchacho, no en ningún sentido literal de la palabra. Entonces, ¿por qué ese término? ¿Por qué hijo? Hay al menos 3 interpretaciones posibles, y las 3 revelan algo diferente sobre César y sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. La primera interpretación es la más sentimental y la más conocida fuera de los círculos especializados. César y la madre de Bruto, Servilia, habían tenido durante años una relación íntima, no simplemente de amistad política. Algunos historiadores antiguos, incluyendo Plutarco, sugieren que la relación fue amorosa y duradera. Si eso es así, si la relación entre César y Servilia fue lo que algunas fuentes sugieren, entonces Bruto había crecido en el mundo de César de una manera que iba más allá de lo político. Y bajo esa interpretación, la frase también tú, hijo, no sería una acusación de traición. Sería el reconocimiento de un vínculo afectivo que hacía esa traición específicamente insoportable. La diferencia entre que te mate un enemigo y que te mate a alguien a quien querías como a un hijo. La segunda interpretación es menos conocida pero quizás más históricamente interesante. Algunos historiadores especializados en el período romano señalan que en el griego coloquial del siglo I a.C., la frase kai su teknon no tenía que ser necesariamente un lamento afectivo. Podía ser una maldición, una amenaza de moribundo. En la tradición cultural mediterránea del período, un hombre en su momento de muerte podía pronunciar palabras que se entendían como una transferencia del destino. También tú, muchacho. También tú vas a enfrentar esto que me estás haciendo a mí. Lo que me haces a mí te va a pasar a ti también. Bajo esa interpretación, las últimas palabras de César no serían la expresión de una herida emocional, serían la última demostración de un tipo específico de inteligencia política. La de un hombre que incluso en el momento de su muerte estaba procesando consecuencias, evaluando futuros, declarando lo que se avecinaba. La tercera interpretación es la que Suetonio mismo sugiere de manera más sistemática, y es la que más incomoda a quienes prefieren la versión dramática. Suetonio no presenta las palabras en griego como un hecho establecido. Las presenta como algo que algunos decían. Según algunos, un reporte entre varios posibles. Y en la misma sección donde las menciona, Suetonio añade que otros registros señalaban que César no dijo nada, que cuando vio a Bruto levantando la daga, se cubrió la cabeza con la toga y cayó en silencio. El silencio como respuesta final. Piensen en lo que eso significa si fue así. César, que había pasado 40 años usando las palabras como el instrumento más afilado de su arsenal político, eligió en el momento más extremo de su existencia, no hablar, cubrirse la cara con la toga, negarse a darles la satisfacción de saber lo que sentía, o simplemente aceptar, con una especie de dignidad romana que no necesitaba palabras para expresarse, lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál de las 3 versiones es la verdadera, la que habla de un vínculo afectivo roto, la que habla de una maldición lanzada desde las puertas de la muerte, o el silencio que no dejó ninguna cita para que nadie la convirtiera en símbolo? No lo sabemos, no con certeza. Y esa incertidumbre que ha durado 2000 años y no muestra señales de resolverse, dice algo sobre cómo la historia funciona. Todos los registros de ese día son reconstrucciones. Todos los que escribieron sobre lo que ocurrió en la curia de Pompeyo el 15 de marzo del año 44 lo hicieron años o décadas después, basándose en testimonios de personas que estuvieron presentes o que hablaron con personas que lo estuvieron. Testimonios filtrados por la memoria, por el interés político del momento en que fueron escritos, por lo que el escritor necesitaba que hubiera ocurrido para que su versión de la historia tuviera coherencia. Lo que sí sabemos con certeza es que César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo. El hombre al que había perdonado, cuya estatua había conservado, cuyo edificio había elegido como sede del Senado ese día, y que los hombres que lo habían rodeado salieron a la calle. Levantaron las dagas. Gritaron que Roma era libre. Nadie los aclamó. Los conspiradores habían pasado meses planeando el asesinato. No habían planeado nada de lo que vendría después. No habían redactado una nueva política de distribución de tierras.
No habían preparado un candidato alternativo que el pueblo pudiera respaldar. No habían construido una narrativa que conectara el acto con las necesidades concretas de los romanos comunes. Habían matado al hombre y habían asumido que la república se restauraría sola. Como si la república fuera un estado natural al que Roma volvería automáticamente en cuanto eliminaran la perturbación. Lo que encontraron en el foro no era una celebración. Era silencio. El tipo de silencio que en Roma del siglo I era más aterrador que los gritos. Bruto intentó la retórica. Había estudiado a los grandes oradores. Creía, con una convicción que era completamente genuina, que las palabras correctas podían mover a cualquier audiencia. Subió a hablar. Explicó las razones. La concentración de poder. El peligro para la república. La necesidad del acto para preservar 500 años de tradición institucional. La multitud escuchó. Algunos asintieron. Nadie lloró. Nadie aplaudió de verdad. Luego subió Marco Antonio. Antonio era el tipo opuesto de orador a Bruto. Bruto trabajaba con argumentos. Antonio trabajaba con sensaciones. Bruto creía que la razón movía a las personas. Antonio sabía que las personas se mueven por lo que sienten en el cuerpo, no por lo que procesan en la mente. Antonio no atacó a Bruto directamente. Eso habría sido un error. Bruto todavía tenía respeto. En lugar de eso, Antonio repitió durante su discurso, una y otra vez, que Bruto y los demás eran hombres honorables. La primera vez sonaba sincero, la segunda, un poco menos. La tercera, la gente empezaba a preguntarse. La cuarta, la quinta, la sexta, la palabra honorable había desarrollado un segundo sentido que era exactamente lo contrario del primero. Y entonces, Antonio hizo lo que Bruto nunca habría podido hacer. Levantó la toga de César, la toga rasgada, con los 23 agujeros, y la sostuvo ante la multitud para que todos pudieran ver exactamente lo que esos hombres honorables habían hecho. La multitud que había escuchado el discurso de Bruto en silencio se quebró. Luego Antonio leyó el testamento. El testamento de César que nadie en el foro ese día sabía que incluía lo que incluía. Que César había dejado sus jardines privados a lo largo del Tíber al pueblo de Roma. Para siempre. Para que cualquiera pudiera usarlos. Y que había dejado a cada ciudadano romano una suma de dinero de su fortuna personal. La matemática era simple y devastadora. El hombre que esos hombres honorables habían hecho pedazos ese día había dejado dinero a cada romano que estaba ahí escuchando. Los hombres honorables no les habían dado nada, solo un cuerpo y un discurso sobre los valores republicanos. El foro se convirtió en un incendio. Los conspiradores observaron desde las ventanas de sus casas cómo la gente a la que habían prometido liberar caminaba por las calles con antorchas encendidas hacia sus puertas. Tuvieron que huir, de noche, como fugitivos. Los mismos hombres que habían declarado a Roma libre salieron de Roma como ladrones. Y mientras ellos huían hacia el este, hacia Grecia, donde intentarían construir un ejército con el que negociar de vuelta al poder, alguien más llegaba desde el otro lado. Un muchacho de 18 años, enfermizo, desconocido, sin ejército, sin título, con solo un nombre. El nombre que César le había dado en su testamento, Gaio Julio César, el hombre que el mundo conocerá como Augusto, el primer emperador de Roma, el gobernante que vivió más tiempo y gobernó con más poder absoluto del que César jamás tuvo, había llegado a Italia. Y los conspiradores que habían matado a César para evitar que Roma tuviera un rey, esos hombres que levantaron sus dagas en nombre de la República, esos hombres honorables, habían preparado sin saberlo el terreno para que ese terreno produjera no un rey, sino algo mucho más permanente, un imperio. Entonces, ¿qué dijo realmente Julio César mientras lo apuñalaban? Quizás dijo también tú, hijo en griego, como advertencia, como maldición, como el último acto de un hombre que aún en ese momento estaba pensando en consecuencias, en futuros, en las deudas que el tiempo cobra. Quizás no dijo nada. Quizás eligió cubrirse la cara con la toga y negarse a darles la última palabra. Porque en Roma del siglo I, el silencio de un hombre que elige su propio final también es un lenguaje.
Y quizás lo que más importa no es ninguna de las dos opciones. Lo que más importa es esto: los hombres que lo mataron creían que estaban salvando una república que valía más que cualquier individuo. Y lo que produjeron fue la destrucción de esa misma república. Los que mataron a César para evitar que Roma tuviera un rey, le construyeron un trono al hombre que se convertiría en su primer emperador. Las 23 puñaladas no evitaron la monarquía, la garantizaron. Y si eso no es suficiente para mantener la mente activa esta noche mientras el sueño llega, piensa en esto. El muchacho de 18 años que llegó a Italia con solo un nombre prestado, el muchacho que todo el mundo ignoró, al que nadie tomó en serio, que parecía físicamente frágil y políticamente naíve, fue el único que sobrevivió a todos: a Bruto, a Casio, a Marco Antonio, a Cleopatra, a cada uno de los 60 hombres que levantaron las dagas ese día. Los sobrevivió a todos y gobernó durante 41 años. Murió en su cama, de viejo, adorado como un dios. Ese es el tipo de persona del que hay que tener cuidado, no del que hace ruido, del que observa y espera, y no olvida ningún nombre. Que descanses esta noche con esa historia.